Amigos, es nuestro deseo que Dios les esté bendiciendo a todos para que de esa forma todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad tenemos acá un ventilador de techo. Este ventilador es de tipo orbital, puesto que ellos en la posición en que funcionan hacia abajo pues describen una especie de órbita, por decirlo así. El cabeceo que hacen es más o menos este. El mismo tiene un control de velocidades acá, de estos que van en la pared. Y pues una característica que tienen este tipo de motores que solamente tienen 3 cables en el motor. Vamos a aprovechar entonces para realizar una demostración de cómo es la configuración para la conexión y dejarlo funcionando. La conexión que lleva pues es muy diferente. Para comenzar vamos a desmontar esta pieza que es el brazo que permite al cabezal realizar el movimiento tipo órbita impulsado por el mecanismo de oscilación que está aquí dentro. Entonces vamos a quitarle este seguro que lleva por acá. Bien, aquí hemos sacado ya el seguro y pues ahora podemos quitar este otro seguro y lo tenemos ya afuera. Y esto, como pueden ver, nos permite que se desmonte el brazo del mecanismo de oscilación. ¿Okay? Entonces ahora podemos quitar estas tuercas de acá, son 2, una a cada lado. ¿Ven? Bien, entonces aquí tenemos ya esta parte del montaje. Ok, acá al quitar esta tapa entonces nos encontramos acá con el capacitor de 4 microfaradios. Este cable, que es el que va al motor del ventilador, como pueden ver, únicamente tiene 3 conductores, rojo, azul y blanco. Y este otro cable pues es el cable de alimentación, que también tiene 3 conductores, fase, neutro y tierra. Entonces vamos a desconectar esto para mostrarles cómo se hace la conexión desde cero. Y este es el cable que va al ventilador, que como pueden ver tiene solamente 3 cables. Podemos quitar esta cubierta plástica posterior del motor. Ok, como pueden ver ustedes, es un motor muy similar a los motores de ventiladores de pedestal o de ventiladores de mesa. En realidad, aunque físicamente sean parecidos, pues no, en realidad internamente la configuración de su bobinado y su conexión es otra. Entonces vamos a ver, este tipo de motores internamente tienen únicamente 2 bobinas, una que funciona como bobina de arranque y otra como bobina de trabajo. Cada una de esas 2 bobinas tiene 2 terminales, entonces serían 4 terminales. Entonces un terminal de cada bobina viene a salir a un cable independiente acá, mientras que los otros 2 terminales de esas bobinas se unen internamente para formar un punto común y lo que sale es un solo cable afuera. Por eso es que solamente salen 3 cables. Más adelante vamos a ver un diagramita en limpio, pero vamos a adelantar un detalle al respecto. Si este fuera el motor, dentro de ese motor hay 2 bobinas. ¿Ven? Las 2 bobinas se representan así con esas espirales. Cada bobina tiene 2 extremos. ¿Ven? 2 extremos esta bobina y 2 extremos esta otra. Entonces, un extremo de una bobina sale al exterior a un cablecito, como podemos ver ahora. El otro extremo de otra bobina sale también al exterior, ya serían 2 cablecitos. Pero el tercer cablecito sale de la siguiente manera. Acá internamente, estos 2 extremos de estas bobinas se unen entre sí. Esta unión forma un punto común entre ambas. Entonces, ese punto común se conecta a otro cablecito, ¿ven? Que sale del motor. Aquí se ve un poquito más claro, ven, un terminal de cada bobina va a salir a un cable, la otra al otro cable. Ya tenemos 2 cables y el tercer cable sería el cable que corresponde al punto de unión entre ambas bobinas, que sería el punto común, y sale también al exterior del motor. Y ahí tenemos los 3 cablecitos. Entonces, ¿cómo sabemos acá cuál de cable es el común, cuál es el de una bobina y cuál es el de la otra? Ok, para eso vamos a hacer el siguiente procedimiento. Para eso es necesario el uso de un multímetro o de un instrumento de medición que nos permita medir resistencia. Y vamos a medir la resistencia que hay entre estos cables para detectar entonces a qué corresponde cada uno dentro del motor. Ok, entonces voy a medir el blanco contra el azul, a ver qué resistencia me da. Vamos a ver entonces blanco contra el azul. Vamos a ver, y ahí el multímetro dice que nos da 250 ohmios. Es la resistencia que hay entre el cable blanco y el cable azul. Ok, ahora vamos a medir entre el blanco y el rojo. Ahí tenemos, entre blanco y rojo nos está dando 130 ohmios. Ahora nos queda medir únicamente entre azul y rojo, porque ya si fuera el rojo contra el blanco ya lo tenemos y el blanco contra el rojo también. Entonces solo nos quedaría medir entre azul y rojo. Entonces vamos a ver. Ven, nos está dando 128 ohmios más o menos.
Acá tenemos entonces ya las tres mediciones posibles entre estos tres cables. Fíjense que de las tres lecturas que obtuvimos, una es de 250 y las otras son muy cercanas. Como pueden ver, para este caso no afecta el hecho de que hayan 2 ohmios de diferencia. Ya podemos tomarlas como valores iguales o muy parecidos. Ok, entonces vamos a localizar primero el cable de conexión común. Fíjense que cuando medimos entre el cable blanco y el azul nos dio 250 ohmios, que es el mayor valor de los tres valores que obtuvimos. Eso significa que si el valor mayor está entre blanco y azul, el rojo, que es el cable que queda libre en esa medición, es el común. Entonces acá tenemos ya el rojo, que es el común. El común dijimos que este sería el cable rojo. Ok, el blanco y el azul. Ya tenemos entonces un terminal común, que es el rojo. Ok, y las dos puntas de las dos bobinas, que como son iguales, entonces le ponemos ahí cualquiera de ellas, el blanco o el azul. Es lo mismo, solo que a la hora de dar el sentido de giro, pues vamos a ver entonces cómo. Ok, ahora bien, este es el capacitor de este motor. Dice que es de 4 microfaradios a 250 voltios, 50-60 Hz. Fíjense que tiene dos cables, no tiene polaridad, no importa cómo lo conectemos, estos no tienen positivo ni negativo. Ok, entonces, ¿dónde vamos a conectar el capacitor en este motor de ventilador de solo 3 cables? Entonces, como ya tenemos un terminal común, que es el rojo, y 2 bobinas, entonces el capacitor va a ir conectado a los cables de las 2 bobinas y el común queda libre. Ok, aquí tenemos entonces nuestro capacitor ya conectado entre los terminales independientes de cada bobina. Hay una comprobación más que es muy importante hacer. Se trata de detectar una posible derivación a tierra del motor, pues si tuviera derivación a tierra el motor no serviría. Para esa medición tomamos las 3 puntas de los 3 cables que ya identificamos, los unimos entre sí. Una punta de prueba del multímetro la ponemos acá en estos 3 cables y la otra punta de prueba la vamos a hacer contactar a cualquier parte metálica del motor. Y mientras hacemos eso, observamos la respuesta de nuestro multímetro. Bien, entonces ahí podemos ver, nos está indicando que no hay paso de corriente entre los cables y la carcasa del motor, lo cual significa pues que no hay fuga a tierra. Por lo tanto, podemos considerar que las bobinas del motor están bien y que no están derivadas a tierra. ¿Ok? Ese es un dato importante a evaluar en estas mediciones. Bien, esto que tenemos acá es lo que sería el control de velocidades de este tipo de ventiladores. El control de velocidad por inductancias, que consiste en un control por bobinas. Ok, este es un viejo control de velocidades, lo vamos a usar para la demostración. Estos controles pues son muy sencillos, la verdad. Vean, él tiene 3 cables, puede tener solo 2. Cuando es solo control de velocidades tiene 2 cablecitos de conexión, pero cuando trae interruptor de luces, entonces ya en ese caso traería 3 cablecitos. Pero nosotros no vamos a usar interruptor de control de luces porque este ventilador no trae luces y bueno, si se las quieren poner pues simplemente es un interruptor que enciende y apaga luces. Ahora vamos a ver en el diagrama cómo podría ser. Entonces, en uno de estos cables entraría la fase de la corriente de la casa o de la habitación. La fase ingresa acá a este selector que tiene 4 posiciones más un apagado, serían 5 saltos. Primera, segunda, tercera, cuarta y apagado. Entonces la fase o la corriente entraría al control y cada una de esas posiciones del control va conectado a una sección de la bobinita. Aquí sería una sección de la bobinita, otra sección de la bobinita, otra sección de la bobinita y así. ¿Ok? A medida que vamos girando el selector, vamos sumando más y más secciones de bobina o vamos reduciendo según subamos o bajemos la velocidad. Una vez que seleccionamos una posición, ya la fase estaría en la bobina. Entonces esa sección de bobina me permitiría el paso de corriente a través de este otro cable que iría al ventilador. Ya tendría una velocidad. Si yo cambio de posición, entonces ya yo estoy agarrando un poquito más de bobina, va al ventilador, ya la velocidad cambia porque estoy variando la inductancia a través de la suma o resta de bobina. Entonces si hago las otras posiciones, voy sumando o restando según sección de bobina. Entonces lo que va a hacer es afectar, ¿verdad? A la corriente que pasa hacia el ventilador y de esa manera va a ir variando, cambiando la velocidad. La misma fase que entra por acá pues se divide también al interruptor de encendido y apagado para encender o apagar las luces. Bien, algo menos así. Entonces acá tenemos el motorcito. Importante, en el terminal común de este motor va conectado un fusible.
de protección térmica se va internamente en el motor. Entonces, donde forma el punto común, aquí se conecta el fusible y luego sale el cable rojo al exterior. Ok, entonces un detalle más, estos colores pueden variar, ¿verdad? Estos colores de los cables pueden variar de un ventilador a otro, así que hay que tener en cuenta ese detalle, pero el procedimiento básico es este mismo para cualquier motor de estos de 3 cables con selector de este tipo de velocidad. Acá, si nosotros quisiéramos conectar directamente el ventilador sin el selector de velocidades, lo que hacemos es conectar el cable rojo a el neutro del cable de alimentación, y la fase del cable de alimentación la podríamos llevar directamente acá al cable blanco. Ya con eso, si lo conectamos directamente a través de un interruptor, va a funcionar. Eliminaríamos el selector. Ok, nos quedaría más o menos esto aquí. Este cablecito iría a la fase. Ok, ya tendríamos fase al motor y cierra a neutro para que funcione el ventilador. Pero bueno, vamos a hacerlo con el selector de velocidad. El selector de velocidad tiene una bobina internamente. Pudimos ver, ¿verdad?, hace un momento que tiene una bobinita. Uno de los terminales de esa bobina va conectado a la fase del cable de alimentación o de la red de la casa. Internamente tiene un selector, les había dicho, que va cambiando de posiciones. Va brincando de la posición 0, que sería apagado. De ahí va a la posición 1, que sería la primera velocidad. Luego a la posición 2, 3 y 4. Fíjese, en la posición 1 prácticamente agarra muy poca bobina, o no conecta a la bobina, sino que pasa directo a la fase, al motor, llega al motor y cierra el circuito a neutro por el cable rojo y el motor se pone en marcha. En primera velocidad sería, digamos, la más rápida. Luego, si pasamos a la segunda velocidad, saltaría el cursor aquí a la segunda, entonces ya la corriente pasaría no por aquí, sino por acá al contacto, y de ese contacto pasaría directo a el motor. Entonces ya la corriente pasaría primero por una sección de bobina y luego al motor, y ya esta sección de bobina afecta de manera que baja la velocidad. En este caso, si pasamos a la tercera, entonces ya estos dos puntos no intervienen, sino que la corriente pasaría directamente aquí por más bobina, más sección de bobina, y pasa a tercera, al motor y cierra neutro. Y si fuera cuarta, pasaría toda la bobina y de aquí al motor y cierra a neutro. Básicamente es eso. A medida que vamos cambiando, sumando secciones de bobina, la velocidad va bajando. O sea que cuarta es la más baja y primera la más alta, y la posición 0 es apagado. Vamos a ver entonces, como ya tenemos conectado el capacitor a los cables de las bobinas y tenemos el cable común del motor libre, entonces la conexión sería al selector de velocidades de la siguiente manera. Vean, por este cable, como pudimos ver, entraría la fase que viene del cable de la red de la casa. Ok, ya tenemos la fase aquí. La corriente pasa por las secciones de bobina y por el selector, entonces va a salir acá. Esta corriente que sale del selector lo vamos a conectar al motor. ¿A cuál de estos cables del motor? Sería a uno de los dos cables que van al capacitor, al común no, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál de estos dos? Bueno, donde nos dé el sentido de giro al cual debe funcionar el ventilador. Eso lo vamos a ver ahora cuando le pongamos corriente. Entonces, el común va a ir conectado, como vimos en el diagramita, va a ir conectado al neutro del cable de alimentación o de la red de la casa. Yo tengo acá un cable de alimentación de pruebas, no lo conecto todavía a la red hasta que sea el momento oportuno. Entonces tomo el conductor que correspondería a la fase y lo pongo acá donde va a ir la fase, y el neutro de este cable, que sería el neutro de la casa o del taller, yo lo pongo al cable rojo. Ok, ya tenemos fase y neutro. Ahora yo quiero ver en cuál de estos dos cables voy a conectar el conductor que sale del selector de velocidades. Entonces eso lo voy a dejar en cualquiera de estos dos puntos en donde me dé el sentido de giro al cual debe funcionar el ventilador. Antes de energizar el cable, yo voy a poner acá un poco de aislante para evitar que haya cortocircuitos. Entonces, ahora que ya tengo todo aislado y listo, voy a asegurarme de que el selector esté en una velocidad. Lo voy a poner en cuarta velocidad, que es la más baja para este caso, y voy a tomar este cable para hacerlo contactar con cualquiera de estos dos, a ver en cuál de ellos me da el sentido de giro. El sentido de giro tiene que ser este, ok, por la posición de las aspas, para que el flujo de aire vaya hacia abajo. Donde yo encuentre el giro hacia acá, entonces ahí lo voy a dejar. Ok, voy a conectar y mucho cuidado porque tenemos conductores descubiertos acá, no toquemos eso con los dedos. Ya tiene corriente. Vamos a ver si lo pongo en el azul. ¿Ven? Ahí está girando, pero está girando en el sentido contrario. Él tiene que girar hacia acá para que el flujo vaya hacia abajo por la forma que tienen las aspas. Entonces parece que es en el blanco. Ok, ahí lo tenemos en el blanco. Entonces
ya encontramos el sentido de giro. Si quisiéramos por alguna razón invertir el sentido de giro, pues lo ponemos al otro lado y ya. Obviamente este cable por donde entra la corriente al selector de velocidades y por donde sale, estos dos cables serían larguísimos para que lleguen a la pared. Obviamente aquí pues solo por la demostración en el banco de trabajo lo hago así. Bien, ya tenemos entonces todo aislado. Vamos a ver qué sucede con el cambio de velocidades. Voy a conectar otra vez el cable de corriente. Vamos a ver en primera velocidad. Fíjense que primera velocidad en este caso es la más rápida. Ahí está. Segunda más baja. Tercera un poco más baja. Y cuarta la más baja. En la posición 0 es apagado. Ahí se apaga. Quitamos la corriente y como pueden ver la conexión es muy sencilla. Vamos a ver entonces para los amigos que prefieren aprovechar los beneficios de los diagramas, pues vamos a ver el diagramita a cómo hicimos la conexión práctica. Pues inicialmente tenemos representado en este recuadro el motor. Dentro del motor representamos las dos bobinas y pues cada bobina tiene dos extremos, como podemos ver. Un extremo de una bobina sale a través de un cable color azul al exterior del motor. Y el otro extremo de la otra bobina sale a través de un cable blanco también al exterior del motor. Pero internamente, como hemos visto, los otros dos extremos de la bobina se unen entre sí para formar un punto de conexión común. A ese punto de conexión común va conectado el fusible de protección térmica y desde el fusible de protección térmica sale un cable, que en este caso es de color rojo, que sería el común del motor. Entonces conectamos el capacitor entre los dos terminales que corresponden a los cables independientes de cada bobina. Y pues acá nosotros tendríamos a la derecha representado lo que es el selector de velocidades. Tiene una bobina internamente y un selector de 5 posiciones, apagado, 1, 2, 3 y 4 velocidades. ¿Ok? Entonces uno de los terminales de esa bobina va conectado a lo que es la fase de la red eléctrica de la vivienda. Esta bobina a su vez está dividida en varias secciones, ¿verdad? Que corresponden a las velocidades. Si seleccionamos la primera velocidad, pues estaríamos seleccionando una sección de la bobina. La segunda velocidad es otra sección de la bobina. La tercera y la cuarta, pues obviamente son otras secciones de las bobinas. Entonces, como la fase está en un extremo de la bobina, entonces cada vez que seleccionemos una sección de bobina vamos a ir pues afectando la corriente que va a salir a través del contacto móvil del selector y pues que va a salir por un conductor hacia el motor. En este caso hacia el cable blanco del motor que corresponde con uno de los terminales del capacitor para lo del sentido de giro, ¿verdad? Luego pues esa corriente cerraría circuito a neutro a través del cable de conexión común del motor, que es el cable de color rojo. Y seguidamente pues podemos conectar el cable de conexión a tierra, que es el de color verde o a veces es amarillo con una raya verde. Ese pues va conectado a una parte metálica del motor y por supuesto a la tierra de la red eléctrica de la vivienda. Y ese sería sencillamente el diagrama que representa la conexión de nuestro motor. Ahora bien, si quisiéramos agregar un circuito de luces a este diagrama, entonces sería del modo siguiente. Desde el conductor que lleva la fase, sacamos una ramificación y a esa ramificación conectamos un interruptor de encendido y apagado. A ese interruptor de encendido y apagado le conectamos uno de los terminales de un bombillo o un juego de luces. Y el otro terminal de ese bombillo lo conectamos al neutro. De esta manera, cada vez que manipulemos el interruptor de encendido y apagado, pues podremos encender y apagar las luces. ¿Ok? Eso si quisiéramos poner luces. Si no, pues sencillamente lo dejamos así, sin el circuito de luces, únicamente lo que es el motor con su selector de velocidades. Amigos, ha sido un gusto una vez más poder compartirles pues algunas sugerencias que considero les pueden ser útiles en algún momento. Gracias por sus visitas, por su like, por sus comentarios, por compartir nuestros videos para que más amigos nuestros se beneficien y así nuestro canal también se fortalezca para seguir compartiendo con ustedes mucho más contenido. Que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos, en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Es nuestro deseo que todos ustedes se encuentren muy bien en unión de sus seres queridos. Si Dios así lo permite, estaremos viéndonos en un próximo video. Hasta entonces, amigos, muchísimas gracias.